Buenos días, chicos. Buenos días. Tenemos la semana número 12, es el de electroquímica. Bueno, desde Pilar. El tema corresponde a electroquímica y te comenté un poco la clase pasada, ¿ya? Te pido, como siempre, revisar antes de llegar a clase el material, ¿cierto? El material que tú tienes para que pueda ser más llevadera esta semana, ¿ya? Sobre todo esta clase, ¿no? Te solicité que este era tu último, ¿cierto? ¿Ya? Importante, y aparte matemática, porque ya a partir de la semana 13 tenemos orgánica, ¿cierto? Entonces en orgánica es un poco más sencillo, no hay cálculos que analizar, sino algunas reglas para dar nombre a los compuestos orgánicos, claro, ¿no? Entonces, esta semana es importante, el tema de electroquímica es un capítulo que tiene gran parte de aplicación, mucha aplicación en la parte del área de ingeniería, en la parte médica, ejemplo, en la parte del área de ingeniería, trata con respecto a los recubrimientos que tienen determinados materiales para darle una aplicación especial, o cómo es que funcionan las pilas, baterías, las fuentes de corriente, ¿no? En el caso del área médica, podría explicar cómo es que funciona la pila de un equipo de sordera, cómo funciona el paso que colocan por aquí, ¿ya? Entonces, ejemplos, para que veas la gran aplicación que tiene el tema de electroquímica, ¿ok? Hay algunos conceptos básicos que inicialmente vamos a manejar para luego entrar a los procesos electroquímicos, que son dos: la electrólisis, proceso electrólico, y el proceso galvánico, voltaico o denominado pila. Entonces vamos a trabajar conceptos previos primero para luego entrar a los procesos, y lo más importante para ti es identificar qué se genera, ¿cierto?, dentro de estos procesos. Entonces vamos con la primera parte, conceptos básicos, ¿ya? Entonces decíamos que el área de electroquímica estudia dos cosas. Estudia un proceso químico especial en este caso, porque no hablamos de cualquier cambio químico, ¿ya?, sino aquellas donde se producen óxido-reducción. Me refiero de las reacciones redox. Y además que están involucradas con la corriente eléctrica. Entonces, cualquier proceso en el que una reacción redox se ve involucrada con la corriente eléctrica, o en tus palabras, ¿no?, reacción redox reacción versus corriente, estoy frente al tema de electroquímica. Entonces, ya sé que no es cualquier tipo de reacción, que debo de hablar de reacciones redox, donde hay transferencia de electrones, flujo de electrones, y por ende implica corriente eléctrica. En base a esta relación, tengo dos procesos, te comentaba. El primero corresponde a que la corriente eléctrica es necesaria para generar reacción redox. La corriente eléctrica es necesaria para generar redox. Eso corresponde a procesos de tipo electrolíticos o electrólisis, como tú le llamas. ¿Qué beneficio tenemos en procesos de tipo electrolíticos? Podemos recubrir determinados materiales con algún elemento en especial para dar una aplicación adicional, como te comentaba, ¿ya? Tú conoces, por ejemplo, el acero, que es la aleación que tiene acero, hierro más carbono, ese es tu acero. ¿Okay? Pero conocemos el acero inoxidable, ¿cierto? A este acero común le damos un recubrimiento de níquel o de cromo para inhibir el proceso de oxidación. Entonces, este bañito que le dicen algunos, denominan recubrimientos metálicos, galvanoplastia, níquel cromados, ¿cierto? Y también lo usamos en los procesos metalúrgicos. Podemos refinar y haber extraído el metal de determinado mineral, el cobre, con un porcentaje de pureza altito, 99,99%. Eso lo veremos en metalurgia, semana 7. Para ello también hago proceso electrolítico. Eso. Necesito corriente para que la reacción se genere. Cuando la reacción redox, ¿cierto?, colada en un dispositivo correcto, genera corriente. Mira, la reacción genera corriente. La reacción química de manera interna se produce y ella conlleva formar corriente, ¿no?, formar energía eléctrica almacenada en las pilas y en baterías, ¿no? Son fuentes de energía luego. Entonces, la acción redox involucrada con corriente, proceso químico.
Si necesito proceso electrolítico. Si genero corriente, es un proceso galvánico, voltaico o pila. Definición de procesos. Hablamos de conceptos. Dime, ¿cómo estás en física? En física ya esta semana has hecho resistencia, corriente, voltaje, amperaje, Coulomb, serie, conexión en serie, alterna, continua. ¿Han trabajado eso? ¿Están, chicos? ¿Están o no están? A ver, por ahí están escribiendo, creo. No me siento solita así. En física, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en la semana 12 ya. No falta nada ya para acabar. Estamos más de la mitad. Ya has trabajado corriente, flujo, carga, hasta condensadores. Ya por ahí has visto pues resistencia, ¿cierto? Ya más o menos estamos. Entonces vamos a tener, y voy a repasar entonces, ¿ya? Voy a repasar rapidito algunos conceptos, ¿ya? Para tener más claro más adelante. Ok, entonces, sigo. Conceptos básicos. El primer concepto es la carga. La carga eléctrica, si hablamos de corriente, ¿cierto? Dime, ¿qué es carga? ¿Qué es corriente eléctrica? Dime, ¿qué es corriente? Te ayudo, se expresa en Coulomb. Se simboliza con la letra Q. ¿Qué es corriente? Dime, ¿qué es corriente? No has revisado tu material. Así no vale, chicos. Así no vamos a trabajar si tú no vienes revisando. Asumo pues que estás por los ejercicios propuestos, ¿no? Por ahí estás. Repaso. La corriente eléctrica corresponde a un flujo de electrones, es decir, la carga, ¿cierto? Que tú le dices carga. Es el flujo de electrones que se describe o se representa con la letra Q y se expresa en Coulomb. Flujo de electrones, carga, que circula en un conductor. Primera definición. Segunda definición. ¿Y qué es la intensidad de corriente? Si esta es una de las magnitudes fundamentales, ¿cierto? De las 7 que vimos en la primera semana. La intensidad de corriente se define de esta manera. Carga, ¿cierto? O flujo de electrones que circulan en un conductor, pero en un intervalo de tiempo. La intensidad de corriente se expresa en amper, la carga en Coulomb, el tiempo es segundos, ¿cierto? Coulomb sobre segundo es amper, o lo que algunos trabajan así, si yo despejo la carga, esto es igual a intensidad por tiempo. O sea, Coulomb es igual a amper por segundo también, ¿ok? Hasta aquí entonces, carga, flujo de electrones que circulan en un conductor. Intensidad de corriente, flujo de electrones que circulan en un conductor en un intervalo de tiempo. Y hasta aquí tú dices, bueno, sea la carga o en un determinado tiempo, es decir, la intensidad de corriente, esta circula sobre un conductor. La pregunta es, ¿y qué cosa es un conductor? ¿Qué cosa es un conductor? Si incluso sabemos que hay tipos de conductores, como por ejemplo, están los metales o están las soluciones iónicas. ¿Qué cosa es un conductor? Aquella sustancia que ofrece poca resistencia al paso de corriente eléctrica. Sustancia que ofrece poca resistencia al paso de corriente eléctrica, eso es un conductor. Cuando se clasifican a los conductores, se dice que hay conductores de primera especie y hay conductores de segunda especie, de primera y de segunda. ¿Cuál es la diferencia? Los conductores de primera especie son aquellas sustancias que conducen de manera natural o, si quieres, innata, ¿cierto?, la corriente eléctrica. ¿Ya? Es una propiedad intrínseca de la materia, conducir la corriente eléctrica. Esos son los conductores de primera especie. Ahora, pregunta, dame un ejemplo de una sustancia conductora de primera especie, ¿okay?, que no sea un metal. Conductor de primera especie, aquella sustancia que de manera natural conduzca la corriente eléctrica, que no sea un metal. Y buen conductor de la corriente. Dame el ejemplo. Te ayudo, se utilizan en las pilas. Son unas barritas negras. Es en tu lápiz. Ya, más no te puedo decir. Dame ejemplo. Muy bien, el grafito, perfecto. El grafito.
El grafito. Entonces, el grafito, que es el carbono, ¿cierto? Es un alótropo del carbono, también es conductor de primera especie. Es aquella sustancia que de manera natural conduce la corriente eléctrica. Esa es de primera. ¿Quiénes son de segunda? Son aquellas sustancias que condicionadas conducen la corriente eléctrica. Ejemplo, pregunto, la sal de tu casa, ese compuesto iónico, ese cristalito blanco, dime, ¿conduce o no conduce? La iónica, la sal, ¿cierto? La de tu casa, ese cristalito blanquito, ¿conduce o no conduce? Sólido, sólido, la sal de tu casa es sólido, ¿cómo tienes tu sal? Sólido, ¿conduce o no conduce? No conduce la corriente eléctrica, no conduce. Los compuestos iónicos en estado sólido no conducen. Pero ¿qué tal si tú la disuelves? ¿Qué tal si tú fundes esa sal? Ahí, fundida o en solución acuosa. Dime, ¿conduce o no conduce? Fundida o en solución acuosa. ¿Conduce o no conduce? Sí, muy bien, sí. Y entonces, si así coincide, así conduce, es porque tú has condicionado la sustancia. Tú la has disuelto. Tú la has fundido. Así conduce. Esas son las conductoras de segunda especie. Son aquellas sustancias que condicionadas conducen la corriente eléctrica. A esas se le denominan soluciones iónicas o sencillamente electrolitos, ¿cierto? Soluciones electrolíticas o electrolitos. Ya está, esa es la diferencia, ¿ya? Del conductor de primera con la de segunda. ¿Qué más debo reconocer? Para armar una pila o una celda electrolítica, ¿qué necesito? ¿Ya? Esto que tú observas aquí simula un vasito, ¿cierto? Vamos a llamarle celda o cuba, un vasito. En el laboratorio un vasito, ¿ok? Ya en la parte industrial, pues será un recipiente mucho más grande, ¿ok? Ya, en tu laboratorio un vasito, micro, ¿ya? Un vasito. Este vasito, como tú observas, contiene un líquido, ¿cierto? Un líquido que deba ser capaz de conducir la corriente eléctrica, o sea, un conductor, que ya tú sabes que si está en líquido puede ser la sustancia fundida o puede ser una solución acuosa. Ya está. Y a este líquido, a este electrolito, a este conductor, va a tener sumergido dos electrodos. Estos electrodos no son otra cosa más que conductores. ¿Qué cosa es un electrodo? Un conductor. Es un conductor. ¿Qué cosa es un conductor? Sustancia que ofrece poca resistencia al paso de corriente eléctrica. Entonces, para armar un proceso, yo necesito un dispositivo, ¿cierto? Ese dispositivo constará, en este caso, de un vasito, llamada celda, ¿cierto? Que contiene un electrolito, este líquido que yo observo por acá, este líquido, un electrolito, eso es un conductor, y también tengo dos conductores más. Acá está. Y a estos conductores de manera especial les voy a llamar electrodos. O sea, ¿qué cosa es un electrodo? Un conductor. Nada más. Pero que de manera especial, ¿ya? Es aquel conductor en cuya superficie se produce la oxidorreducción. El electrodo donde se produce la oxidación se llama ánodo. Y el electrodo donde se produce la reducción se llama cátodo. O sea, ¿qué cosa es un electrodo? Aquel conductor en cuya superficie se producirá la oxidorreducción. ¿Un ánodo o un cátodo? Ahora, sumado a lo que tú ya sabías antes con respecto a las reacciones redox, tú sabías que una oxidación implicaba una pérdida de electrones. Y sabías también que una reducción implicaba una ganancia de electrones. Eso tú sabías. Sabías que el se reducía era porque ganaba y el que se oxidaba era porque perdía. Lo único que adicionamos ahora es saber en qué lugar se produce la oxidación. En un lugarcito que se llama ánodo. ¿En qué lugar se produce la reducción? En un lugarcito que se llama cátodo. Eso es lo único que estamos ampliando ahora, en base a lo que tú ya sabes de tu reacción redox. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? En base a estos conceptos básicos, ¿qué es corriente? ¿Qué es intensidad de corriente? ¿Qué cosa es un conductor? Cuando este conductor especial le llamo ánodo o le llamo cátodo. A este dispositivo básico tenemos entonces la celda o cuba electroquímica, que puede ser más adelante una celda electrolítica o una celda galvánica.
¿cierto? De acuerdo a los procesos. Vamos a empezar el primer proceso. Empezamos con los procesos electrolíticos, ¿ya? En los procesos electrolíticos, chicos, hay 3 ejemplos básicos que te va a ayudar, ¿cierto?, a poder trabajar cualquier tipo de sustancia o solución que te indiquen. El básico es, vamos a analizar qué le pasa a una sustancia fundida. Segundo, ¿qué pasa en una solución acuosa? Y tercero, básico, ¿qué le pasa al agua? ¿Cierto? Con esos 3 vamos a trabajar y vamos a sacar cuestiones generales para poder hacer rápidamente nuestros ejercicios. Entonces, empezamos. El proceso electrolítico. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo identifico que estoy frente a un proceso electrolítico? Dice, son procesos que necesitan corriente. O sea, no le va a pasar nada a mi reacción si yo no le doy corriente, si no le doy un agente externo. Por eso es que la reacción se clasifica como no espontánea. ¿Qué significa no espontánea? No es natural, pues necesita algo. En este caso necesita corriente. Ahora, pregunta básica también. ¿Y yo para qué? ¿Cuál sería mi objetivo de entregarle corriente eléctrica a una sustancia o a una solución? ¿Para qué le entrego corriente? Dime. Ok, voy a armar mi dispositivo, mira, ve, ahí te lo enseño. En este caso, el proceso electrolítico tiene sus dispositivos, claro, su celda o cuba electrolítica, tiene sus electrodos, ok, acá están sus electrodos. Necesita de corriente, ahí está, ¿cierto? Y voy a armar mi proceso electrolítico. La pregunta es, ¿y para qué le doy corriente? ¿Para qué a través de esta fuente, ¿cierto? Pila o batería, yo voy a suministrar corriente hacia, este caso, líquido, es el agua. ¿Para qué? Cuando tú entiendes el objetivo, ¿cierto?, de por qué entregamos corriente eléctrica, se hace fácil todo, incluso hasta qué cosa se genera, por qué se genera, en dónde se genera. ¿Ya? Ya, muy bien. Por ahí dice Ciro, claro, voy a romper enlaces, ¿cierto? Voy a modificar enlaces con el objetivo de formar, me dice Harold, sustancias lo más puras posibles, sustancias elementales, ¿cierto? No siempre te salen todas elementales, pero lo importante es que yo le doy corriente eléctrica para separar, para descomponer, ¿ok? Y de esa forma genero sustancias que de manera natural no las puedo encontrar en esa presentación y sí requieren su formación para aplicaciones industriales importantes. En este caso, por ejemplo, tenemos el agua, ¿ya? Según este sistema que hemos armado aquí, ¿qué se está generando? Oxígeno e hidrógeno. Entonces, aquí tengo agüita. Y esa reacción yo la coloqué en la segunda semana, cuando hicimos clase de materia. Y dijimos, el agua, que es un compuesto, puede separarse para obtener las sustancias más simples, que son las elementales, a partir de un método químico. ¿Cómo se llamaba? Pregunta en ese entonces. Dijeron, electrólisis, ¿cierto? Pues bien, si a esta sustancia le doy corriente eléctrica, esta se separa para obtener de ella las sustancias más simples, en este caso hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Paréntesis que te comento. Paréntesis, el agua se descompone de esta manera bajo una electrólisis solo si el agua se encuentra acidulada, que significa que se le ha tenido que agregar algunas gotitas de ácido sulfúrico al agua para que recién ahí se convierta en un electrolito y pueda conducir corriente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, comúnmente el agua pura no conduce la corriente eléctrica y en algunos casos habría que darle condiciones, ¿cierto? Para lograr la separación del agua, por si acaso. Por eso es que en la bibliografía tú vas a encontrar en la electrólisis del agua acidulada, ¿qué quiere decir? Que le echaron un poquito de ácido para que se propicie la descomposición, nada más, ¿ok? Solamente el medio. Listo, entonces, recuerda, entrego corriente eléctrica para separar o descomponer a las sustancias más simples posibles, ¿cierto? Y muchas de ellas son puras, Harold. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Tengo. Ok. Aquí se observa todo el bosquejo completo, que lo voy a hacer por separado, ¿ya? Más separado. Acá tengo todo el bosquejo completo. ¿Qué necesito entonces para hablar de una electrólisis? Primero, necesito este recipiente, ¿cierto? Que era tu vasito, ¿te acuerdas?
Ese vasito, ¿cómo le llamamos? Cuba o celda electrolítica. Necesito aquí adentro, mi electrolito. ¿Quién es mi electrolito? Ah, es catión magnesio con anión cloruro. Ah, ok, mi electrolito es el cloruro de magnesio. Fundido, dice que está. Solo es líquido, purito el cloruro de magnesio. Y entonces te preguntaba hace rato, si al cloruro de magnesio yo le doy corriente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Dame de generar por disposición del cloruro de magnesio. Dime, rapidito, ¿qué debo generar? Debo cumplir mi objetivo. Le doy corriente al cloruro de magnesio. Lo debo de separar. ¿Qué debo obtener? Sustancias elementales, ¿cierto? Debo obtener magnesio y debo obtener cloro. Pero ojo, el cloro es un gas y es por eso que aparece de manera diatómica. Fíjate, con el objetivo yo ya sé qué es lo que debe salir. La pregunta es, ¿y cómo salió? ¿Cómo se genera eso? Pues bien, chequea. Tengo mi electrolito, por lo tanto, en el electrolito tengo catión magnesio y anión cloruro. Tengo iones, ¿cierto? Tengo mis electrodos. Uno se va a llamar ánodo y el otro se va a llamar cátodo. En el ánodo sé que se produce la oxidación y en el cátodo sé que debe producirse la reducción. A él no le va a pasar nada si tú no le das corriente, ¿cierto? Hay que suministrar corriente a partir de una pila o batería, una fuente. Esta corriente circulará sobre los electrodos, llegará hacia la sustancia y se descompondrá. El catión, como tú observas aquí, catión es fuertemente atraído hacia el cátodo. El catión es atraído al cátodo, cargas opuestas se atraen. Y en el cátodo se produce la reducción, o sea, la ganancia de electrones. Y por ello se forma magnesio. El anión se dirige hacia el ánodo, porque cargas opuestas se atraen. El anión se dirige hacia el ánodo. En el ánodo se produce la oxidación, por lo tanto, la pérdida de electrones. Y ahí tú ves, por ganancia y pérdida de electrones, yo tengo una reacción redox, producto de que se haya entregado corriente eléctrica a este. Y así quiero las sustancias simples, las elementales que yo buscaba. Este es el proceso. Ahora, para este caso, tengo la electrólisis. Mira quién está acá. Cloruro de sodio fundido. En general, entonces, hablamos qué es lo que le pasa a una fundida. ¿Ya? Compuesto iónico, estado líquido, purito, una sustancia electrolítica. ¿Cierto? Ok, entonces, ¿qué tengo? Cheque. Tengo el compuesto iónico aquí, el compuesto iónico fundido, tiene cationes y tiene aniones, ¿cierto? Fuente de batería. Mi fuente, batería, suministra corriente, circula sobre los electrodos, llega hacia él y ¿qué hace con la sustancia? La para, ¿cierto? La para. Dime, te leo. ¿Qué genera cuando al cloruro de fundido le entrega eléctrica? De objetivo, debo de separar. Dame los productos. ¿Cuáles productos? Si yo le doy corriente, el cloruro de sodio, ¿cierto? Claro. Dime cuál producto espero. Producto espero. En descomposición. Para eso estoy entregando corriente. Quiero separar. Quiero separar el cloruro de sodio. Si separo, diría, tengo al cloruro fundido. Si yo lo separo, debo tener sodio, tener un gas. Debo tener, ya. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué más? Ah, claro, ahí está, genera oro y se espega. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Cómo fue? Que el cloruro, ¿cierto? Genera oro que el anión dirigida al
ánodo. El electrón se dirige hacia el ánodo, cargas traen, y es donde se produce la oxidación, el todo. Y la reducción, la ganancia de electrones y de cloro. Entregando corriente eléctrica. Ahí un gasecito se libera, no, un gasecito por ahí. Y entonces, físicamente se observa, ¿ok? El cloro en el sodio, en el físicamente. Eso es lo que se observa. Ves que tú vas a hacer eléctrica. ¿Sabes qué? ¿Por qué pasó? Mismo, otra vista. Cloruro de fundido a cloruro. Este fuente de corriente. Esta fuente de corriente fluye electrodos hacia la sustancia. Objetivo, separar. Va a separar. Mira, los electrones, ¿cierto? Ahí hay un flujo de electrones eléctricos que se dirigen hacia todo. Los aniones se dirigen a todo. El producto de ello que otra, ahí está, entre y ahí los fluyen de nodo hacia la formación en el todo genera el ánodo genera pérdida, lo que se observa. Pues mis reacciones, lo siguiente, ¿cierto? Como tú estás acostumbrado a hacer tu red, trabajar tu sesión y se entonces tengo ganancia y pérdida de electrones. Estoy copiando igual a por acá. Electrones, un electrón se reducción y dos se pierden. Pero como tú sabes, la ganancia y pérdida debe ser la misma. La ganancia y pérdida debe ser la misma. Por lo tanto, este producto con el catión cloruro, tú tienes al cloruro de sodio fundido, que al entregarle corriente me genera, por cada 2 moles de cloruro de sodio fundido, me genera sodio, cloro, sodio y cloro. A ver, no sé si tienen un problema más. ¿Está bien? A ver si me ven, por favor, para no perder tiempo. ¿Se escucha o no se escucha? Coméntame, por favor, a solucionar, no perder tiempo. En eso, ya, definitivamente hoy no es mi internet. Tengo aquí ahorita la conexión. Tengo 150 de megas, 150. Subida 38. Mínimo necesito. Profesora, ¿le parece bien si para mejorar el audio le quito por un momento el rol de presentadora y luego se lo A devuelvo? ver, a ver, a ver, Nino, porque si no, no perdemos tiempo. Rápidamente y podemos sonar, para no perder tiempo, chicos. Intente ahora ver, profesora, por favor.
Ya, a ver, me por favor. A ver, de ir y me Está bien entrecortado el audio. Ok, entonces, hablábamos de la electrólisis de la sal fundida, ¿no? Estoy repitiendo, corresponde al cloruro de sodio fundido, ¿cierto? ¿Y qué es lo que observábamos o cuál era nuestro objetivo? Separar y obtener de él sodio y cloro. Entonces, observábamos que en esa sal, chequea por favor, la diapositiva está animada, ¿ya? Eso, ahí normal, en ese momento la corriente eléctrica, ¿cierto? Es llevada hacia la sustancia se separa y por ende los iones se dirigen hacia el átomo, los iones hacia el ánodo y se produce la oxidorreducción como ya habíamos observado. Entonces, tengo anión y tengo anión, tengo ganancia y tengo pérdida de electrones. Producto de ello, debo de generar mis reacciones. ¿Cuáles son mis semirreacciones? Ese espera. Con sodio gana un electrón para sodio. Anión cloruro pierde el electrón cloro. Las reacciones. Y ahí están. Copiando igual. Anión pasa a sodio, anión pasa a cloro. Y analizo. Hay ganancia, es reducción. Pérdida es una oxidación. ¿Cierto? Ahora, como tú hacías en redox, hay una mol de electrones ganados, 2 moles de electrones perdidos, deben ser iguales, por lo tanto, multiplico, ¿cierto? Multiplico por ese factor que haga posible que el número de electrones ganados y perdidos sean los mismos. Luego de eso, sumamos, ¿cierto? Sumamos, teníamos nuestros productos. Entonces, catión sodio y anión cloruro, esto para ti es tu cloruro de sodio fundido, al cual le estamos entregando corriente eléctrica. Yo observo que por cada 2 moles de cloruro de sodio fundido, obtengo 2 moles de sodio líquido y 1 mol de cloro gaseoso. Esto es lo que yo esperaba. Cada vez que tú entregas corriente a la sustancia o solución, entonces, ¿qué pasa? Se separa y obtengo las sustancias más simples o elementales. Ya está. Eso pasa en una sustancia fundida. ¿Qué ocurre si tuviera una solución acuosa? ¿Qué ocurriera? Chequea. En una solución acuosa, pues mira acá, tengo una solución acuosa, la electrólisis va a cambiar. ¿Por qué? Lo que se genera depende de a quién tú le das corriente eléctrica. En este caso le estamos dando a la solución acuosa de cloruro de sodio. Y aquí tenemos al catión sodio, al anión cloruro y también tenemos al agua. Por lo tanto, ¿cierto? Habrá opciones de quienes se puedan oxidar o quienes se podrán reducir. Y entonces, aquí, ¿qué debo analizar? Cuando yo encuentro o doy corriente eléctrica hacia la sustancia o solución en este caso, los productos que se generan en determinados electrodos dependen de la facilidad que tienen cada uno de estos participantes, ya sea para oxidarse o para reducirse. Te pregunto, me pongo en el caso. Tengo una barra de hierro, ¿ok? Ambos son colocadas en contacto con el ambiente, con el oxígeno. Barra de hierro, barra de oro. Ambos son metales. Ambos están en contacto con el oxígeno. Pregunta, dime, ¿quién se oxida? ¿Quién se oxida? ¿El hierro o el oro? ¿Quién se oxida, el hierro o el oro? Dime, ¿quién se oxida?
¿El hierro o el oro? A ver, por ahí te digo. El hierro. Muy bien. Y ahora, ¿y por qué? Si el oro también es un metal, ¿por qué el oro no es el que se tiene que oxidar? Dime, ¿el hierro o el oro? Tú me dices, ok, el hierro. Y es cierto, el hierro se oxida con mayor facilidad. Entonces, hasta ahí tú dirías, tenemos tanto al hierro como al oro. Ambos son metales. Ambos tienen tendencia para oxidarse, pero uno más rápido que otro, ¿cierto? Uno con mayor facilidad que otro. En este caso, el hierro. Y entonces, hay un valor numérico que va a medir cuál es la facilidad que tiene una sustancia para oxidarse o para reducirse. Más adelante lo veremos. Se llama potencial. Potencial. ¿Ya? El potencial de oxidación o el potencial de reducción va a medir la facilidad con que la sustancia puede oxidarse o reducirse. Ambos son metales, muy bien. Ambos tienen carácter metálico, correcto, pero no todos con la misma tendencia, ¿cierto? Con la misma intensidad. Entonces, en este caso yo analizo. Se puede reducir el catión sodio, pero también se puede reducir el agua, porque aquí está, ¿cierto? Se puede oxidar el anión cloruro o también se puede oxidar el agua. Entonces tengo esas 4 opciones. 2 solo deben de ocurrir, ¿cierto? Alguien debe de oxidarse, alguien debe reducirse. Entonces, cuando se realiza esto de manera experimental, observamos, por ejemplo, que por un ladito en el ánodo se está generando un gasecito, ¿cierto? Es un gasecito verde que tú observas por acá. Y en el cátodo también se observa otro gasecito, un gasecito blanquito por ahí, ¿cierto? Entonces, observo que en ambos casos salen gases. Producto de ello, entonces, ¿qué se habrá generado en el ánodo y qué se habrá generado en el cátodo? Entonces, cuando se tienen, y escúchame bien, cuando yo tengo soluciones acuosas, la de hace rato era fundida, cuando es fundido sale el metal correspondiente y el anión, ya está. Cuando se tiene solución acuosa, tenemos al agua como participante también aquí, y escúchame, si yo tengo una solución acuosa, lo que vas a hacer primero es chequear al catión. Si ese catión viene, escúchame, del grupo 1A, del grupo 2A o del grupo 3A, cuando se encuentre en solución acuosa, si el catión viene de uno de estos grupos de la tabla periódica, al metal no le pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene un bajito potencial de reducción. Por lo tanto, quien debe de reducirse es el agua. ¿Está bien? Te repito, si tengo soluciones acuosas, el agua interviene, chequeo al catión. Si el catión viene del grupo 1A, del 2A, del 3A, o sea, metales alcalinos térreos y la familia del boro, al metal no le pasa nada, siempre y cuando se encuentre en solución acuosa. ¿A quién le debe pasar entonces algo? Al agua. Estoy hablando de la reducción, ¿cierto? En el catión. Listo. Ahora, en el anión observamos, ¿no? De que ¿quién se está oxidando? Pues es el cloro, es las características del gas que se genera. Otra vez, en el ánodo se genera la oxidación, como observas aquí, y en el cátodo, dice, es una semicelda diferente en el cátodo. ¿Qué se estará generando en el cátodo? Pues como al metal no le pasa nada, al agua debe estarle pasando. En el cátodo se reduce el agua y por reducción del agua lo que se genera es hidrógeno. Ahorita vamos a ver la electrólisis del agua también. Por reducción del agua se genera hidrógeno. Entonces, tenemos reducción del agua en el cátodo y oxidación del anión cloruro en el ánodo. ¿Estamos? Eso es lo que debe suceder en la solución acuosa. ¿Ya? ¿Qué más tengo? A ver. Aquí. ¿Ya? Voy a seguir analizando a esa acuosa. Ya reconocí que el que se debe reducir es el agua y el que se debe oxidar es el anión cloruro. Ya lo reconocí. Entonces busco mis semireacciones. Por reducción del agua se genera hidrógeno. Reducción, mira, esa es ganancia de electrones. Se reduce. Y por oxidación del anión cloruro se genera el cloro. Oxidación. Ya está. No te olvides, esto va en el cátodo
y esto va en el ánodo. Ya está. Y entonces, como hay 2 moles de electrones ganadas y 2 perdidas, sencillamente sumamos. Catión sodio y anión cloruro, esto es cloruro de sodio. Se encuentra en estado líquido, o con el agua, perdón, la solución es acuosa y son 2 moles, al cual le estoy entregando corriente eléctrica y lo que va generando es hidrógeno, cloro y en este caso también hidróxido de sodio. Es decir, que los productos van a variar dependiendo que si la sustancia sea fundida, o se encuentre en solución acuosa, ¿ok? O en solución acuosa. Así que de esa manera vamos a poder identificar, ¿ok? Listo. Otra condición, otra situación, otro tipo de electrólisis. Ejemplo, tengo aquí la electrólisis ¿de quién? A ver, tengo mi celda electrolítica, tengo mis electrodos, uno va a funcionar como cátodo, uno va a funcionar como ánodo, ¿ok? Tengo mi fuente de energía, mi pila o batería, corriente externa, ¿cierto? Una fuente que me va a suministrar corriente, llegará sobre los electrodos hacia la sustancia. La sustancia en este caso es el sulfato de sodio, pero que se encuentra en solución acuosa, acuosa. Entonces, tengo como electrolitos catión sodio, anión sulfato y agua. Entonces, en base a la información que hace rato te indiqué, si tengo al sulfato de sodio acuoso, dime qué sucederá en el cátodo y qué sucederá en el ánodo. Pregunta, si acá yo tengo catión, sodio, pregunta, ¿se podrá reducir el sodio si estoy frente a una solución acuosa? ¿Qué me dices? El sodio. ¿Quién es el sodio? Es un metal alcalino, grupo 1A de la tabla. ¿Le pasa algo a aquel metal, catión, dentro de la sal, que provenga del grupo 1A, del 2A, del 3A? ¿Le pasa algo o no? No, bien, no le pasa nada. ¿A quién le va a pasar? Ese catión en el cátodo, ¿qué debe ocurrir si no se deposita el sodio? ¿Quién se reduce entonces? Perfecto, Ciro, gracias. El agua. Muy bien, el agua. Y entonces ya analicé. En la electrólisis del sulfato de sodio acuoso, te repito, acuoso, chequeas al catión. Grupo 1A, 2A, 3A de la tabla, no le pasa nada. Y entonces debe ver, ¿cierto? Eso es mi probabilidad, ¿no? Que pueda reducirse el catión sodio, que pueda reducirse el agua, que se oxide el anión sulfato o que se oxide también el agua presente. Ya sabemos que a este no le pasa nada, por lo tanto, se debe de reducir el agua. Bien, no se oxida el anión sulfato, ¿ya? Quien se oxida también es el agua. Y tú dirás, ¿pero por qué no se oxida el anión sulfato? Ya, a ver, ¿por qué? Si tú analizas aquí, en el caso del anión sulfato, recuerdas clases pasadas, el azufre tiene carga más 6. El azufre tiene carga más 6. Es un mayor estado de oxidación. Mayor estado de oxidación. Por lo tanto, si tú piensas que él pueda oxidarse, la pregunta es, ¿y cuál sería el estado de oxidación en la que el azufre tuviera ahora? ¿Cuál? Si el azufre como máximo tiene más 6. Ella no se puede seguir oxidando, no tiene otro estado oxidador. Por lo tanto, él no se oxida. Quien se oxida es el agua en este caso. Entonces, se reduce el agua, se oxida el agua. Lo que estoy presenciando es la electrólisis del agua. Por electrólisis del agua, ¿qué genero? Si el agua se reduce, gana electrones, se genera hidrógeno. Si el agua se oxida, oxida y está, mira la pérdida de electrones, se genera oxígeno. De tal manera que en la oxidorreducción del agua, en la electrólisis del agua, se genera esto, ¿no? Que es una reacción que inicialmente se había colocado. Ahora, ¿cómo analizas eso? Porque chequeas a quién le vas a dar corriente. Ahora, para que quede más claro esto, voy a hacer nuevamente eso de manera más detallada, ¿ok? Para que veas cómo se ha hecho el balance ahí, si no está bien claro. Aquí hay que recordar el balance ion-electrón que vimos las semanas anteriores. Al agua, te repito, acidulada, le voy a dar corriente eléctrica, objetivo, tener sustancias puras o elementales. Incluso, como tú ya sabes el balance, me dices, esto debe terminar así. Esto es lo que yo busco.
Por eso doy corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo se generan esas semireacciones? Vamos a iniciar así. Decimos, al agua yo le doy corriente eléctrica para obtener hidrógeno. Al agua yo le doy corriente eléctrica para generar oxígeno. Voy a analizar esos dos, ¿ya? Ahora, debo de recordar el balance ion-electrón. Voy a empezar por el oxígeno, que va más sencillo. Mire, 2 oxígenos en el producto, 2 oxígenos en el reactante. 4 hidrógenos en el reactante, debo tener 4 hidrógenos en el producto. Donde falte hidrógeno se completa con H+. Recuerda, semana 8 o semana 7. Ahora, carga. Acá tengo más 4, ¿cierto? Tengo 0 en el reactante, por lo tanto, esto se anula con 4 electrones. Más 4, menos 4, 0. Hay una pérdida de electrones y esa pérdida implica una oxidación. Y ya tú sabes que la oxidación se genera en el ánodo. ¿Qué más? Sigo mi balance. 2 hidrógenos, ya está. Un oxígeno, acá me falta oxígeno. Ojo, donde falte oxígeno completas con OHs. Pero si acá hay un oxígeno y acá también hay, pues ahora el hidrógeno me falta, ¿no? Tú completas el balance y ahí lo tienes completo. 4 hidrógenos en el reactante, 4 hidrógenos en el producto, 2 oxígenos en el reactante, 2 oxígenos en el producto, perfecto. Carga, 0 en el reactante, pero en el producto hay menos 2, por lo tanto, menos 2 también en el reactante. Observo una ganancia y la ganancia implica una reducción. Y la reducción se genera en el cátodo. Entonces aquí observo que por reducción del agua se genera hidrógeno. Por oxidación del agua se genera oxígeno. Ya está. Ahora, para seguir tu redox, dices, hay 2 moles de electrones ganadas, 4 moles de electrones perdidas, pero deben ser igual. Por lo tanto, a todo él multiplico por 2. Multiplico y sumo a la vez. Va, 2 y 2, 4 electrones en el reactante, más 2 y 2 ahí arriba, 2 y 2, 4 de agua, más 2 abajo, 6 moles de agua. Me generan 2 moles de hidrógeno, más 1 mol de oxígeno, más 4H más, chequea aquí arriba, 2 y 2, 4 OHs, más 4 moles de electrones. Moles de electrones ganadas 4, perdidas 4, esas eran las transferidas. Ahora, H y OH tengo agua. 4H más 4H me dan 4 aguas. Tenía 6 inicialmente en el reactante. 6 menos 4, 2. Y ya está. Por cada 2 moles de agua al cual yo le doy corriente eléctrica, me genera 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno gaseoso. Esto es lo que yo esperaba. Y ya sabes cómo se genera y en qué lugar se genera. El agua se oxida y te genera oxígeno. El agua se reduce y te genera hidrógeno. Así, de manera detalladita, cómo se produce la oxidorreducción del agua. ¿Ok? Ahora, en base a eso vamos a practicar. Tú me vas a decir aquí, ¿cuál es el producto en el ánodo? Es decir, en base a una oxidación, o cuál es el producto del cátodo en base a una reducción de estos electrolitos. De esos electrolitos. A ver, anda repasando. Tengo aquí, ojo, analizo, fundido, líquido, fundido. Entonces digo, acá hay catión calcio y hay anión bromuro. Dime, ¿quién va en el ánodo y quién va en el cátodo? A ver, practiquemos. Si es fundida la sustancia, si está fundida, ese es tu electrolito. Recuerda, ánodo, ahí se dirige el anión y en el cátodo se dirige el catión. Dime, ¿qué se genera en el ánodo? ¿Qué se genera en el cátodo? En el primer caso, practiquemos. Acá, ¿no? Si este es el catión, debe dirigirse hacia el cátodo. Entonces lo que debo obtener es calcio. Este es el anión, debe dirigirse hacia el ánodo. Debo obtener bromo, voy a colocar bromo molecular, porque el bromo se encuentra así, elemental es diatómico y líquido en sí. Ya, en el siguiente, chicos, en el siguiente, la solución es acuosa. Tengo anión y tengo catión. Acuosa. Y si es acuoso, decíamos, voy a ver quién es el metal, ¿cierto? Es el catión calcio.
Calcio, grupo 2A de la tabla. ¿Le pasa algo o no al calcio? ¿Le pasa algo o no al calcio que se encuentra en el grupo 2A de la tabla? No, no le pasa. Ya entonces, dime, ¿cuál es el producto? Si el calcio no se va a dirigir al cátodo, ¿cierto? En el cátodo que se produce la reducción, muy bien, se reduce el agua y producto de la reducción del agua, tengo hidrógeno, ¿cierto? Y entonces aquí pues tendré el bromo. Ahí está. Ya, aquí, otra vez aquí. Repito, acuoso, te ayudo. Voy avanzando. Por aquí genero cloro. Dime qué genero en el cátodo. ¿Le pasa o no algo al níquel? ¿Le pasa o no algo al níquel? ¿Le pasa o no le pasa? Entonces, bueno, el níquel es un elemento de transición. Está en la mitad de mi tabla periódica, grupo 8B de la tabla. Perfecto. Níquel por acá. Níquel, al níquel sí le pasa algo. Cuidado, Félix, ¿ya? Ahí generarías hidrógeno siempre y cuando el catión de esta solución, ¿cierto?, sea del grupo 1A, 2A o 3A. En este caso es del 8A. El níquel sí se deposita, sí se hacen los niquelados. Ya, siguiente acá. Ahí, el cobre, dime, ¿le pasa algo o no al cobre? Muy bien, cobre, perfecto. Sí, el cobre se deposita y por aquí se oxida el agua, genera oxígeno. Ya hemos visto hace rato, oxígeno. Ya, sigue, en el anterior, en el siguiente acá. Acuoso, dime, ¿qué se forma en el cátodo? En el cátodo. Aquí se forma la plata, pues porque la plata siempre se reduce y eso tú lo sabes. Y aquí se genera oxígeno porque hay agüita. En este último, en el sulfato de aluminio, dime, ¿qué se genera en el cátodo? ¿Qué se genera en el cátodo? ¿Mm? Muy bien, Astrid, muy bien. Porque tú dices, ojo, aluminio. El aluminio es un elemento del grupo 3A de la tabla. No le pasa nada, pero está el agua. Entonces el agua se va hacia el cátodo, ¿cierto? Y es ahí donde se genera, por reducción del agua, hidrógeno. Y por oxidación del agua, oxígeno. Ya está. De esa manera, entonces estamos repasando, ¿no? Repasando los productos que se pueden generar. Perfecto. En base a ese análisis, el resto es matemática. ¿Y cuál es nuestra matemática? Lo que nos dice Faraday. Las leyes de Faraday establecen la relación cuantitativa que hay en un proceso electrolítico. Es decir, cuanto más corriente doy, más masa debo generar, ¿cierto? Cuanto más tiempo circula mi corriente en determinado dispositivo, más masa debo generar, ¿cierto? En el ánodo, o sea, en el cátodo. Eso me describe las leyes de Faraday. A ver, ¿qué más me dice Faraday? Faraday describe lo siguiente, ¿ya? Cuidado aquí. Michael Faraday, fue un físico químico que relacionó y dio mucha importancia con respecto a la cantidad de corriente que circula, ¿no?, sobre los electrodos y cuánta masa se genera. Entonces, tan importante fue el aporte que nos dio Faraday de que a él, a su apellido, le dieron una equivalencia, porque tú sabes que un Faraday equivale a 96.500 Coulomb, que es una carga. La pregunta es, ¿una carga para qué? ¿Cierto? Esa cantidad de carga se requiere para transferir una mol de electrones o depositar, se refiere a sólidos y líquidos, o liberar, en el caso de los gases, un equivalente gramo de sustancia. Entonces, ¿qué necesito que recuerdes aquí? Por cada Faraday, un mol de electrones. O al revés, cada mol de electrones transferidos en un proceso se requiere un Faraday. Voy a regresar, dame un ratito, dame un segundo, regreso aquí. Aquí. En esta electrólisis que es del agua, ¿cierto? Dime, ¿cuántas moles de electrones en esta reacción redox se han transferido? En esta reacción redox, dime, ¿cuántas moles de electrones se han transferido? ¿Cuántas? En este balance. Tú observas cuánto se gana, cuánto se pierde, haces, ¿cierto?, ese artificio numérico, ¿ah?, para que el número de moles de electrones ganadas y perdidas sean iguales.
Y cuando hacemos el balance, hacemos, se ganaron 4, se perdieron 4, o sea, se transfirieron 4. En esta reacción redox se han transferido 4 moles de electrones. Pregunta, ¿a cuánta corriente equivale eso? Si hay 4 moles de electrones, ¿a cuánta corriente equivale eso? Sí, Faraday dice, por cada mol de electrones, un Faraday. Muy bien, Ciro, gracias. Aquí hay 4 moles de electrones que se han transferido, o sea, se han necesitado, como dice Ciro, 4 Faraday. La pregunta es, ¿para qué? Por cada 4 moles de electrones se requieren 4 Faraday. Entonces, ¿para qué? Por cada 4 Faraday que tú le das al agua, se descomponen 2 moles de agua, se generan 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Entonces, pregunta, si yo al agua le doy 8 Faraday de corriente, dime, ¿qué sucede? ¿Cuántas moles de agua se descompusieran? Si yo doy 8 Faraday de corriente en un dispositivo que contiene agua, ¿cuántas moles de agua se descomponen? ¿Cuántas moles de hidrógeno y de oxígeno se generan? Entonces, aquí lo que se debe de respetar es la estequiometría. ¿Estamos? Un Faraday, 1 mol de electrones, repito, acá 4 moles de electrones se han transferido, o sea, se han necesitado 4 Faraday. Si yo quiero descomponer 2, si quiero formar 2 y si quiero formar 1. Pero si yo daría 8 Faraday, se descompusieran 4, se formaran 4 y se formaran 2. ¿Estamos? Esa es la relación estequiométrica y puedes jugar con la cantidad que tú das. En una reacción, moles de electrones transferidas corresponden a los Faraday. Ahora, más. ¿Qué más dice Faraday? Que para determinar esa masa, ¿cierto? Necesito el peso equivalente de la sustancia. ¿Por qué? Porque estas moles de electrones dependen del equivalente gramo de la sustancia, que tú has visto en la semana 10. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? De esta manera. Masa molar de la sustancia generada entre un factorcito, que corresponde al número de moles de electrones transferidas, ¿ya? Que en el caso de los metales coincide con la carga. Ejemplo, aquí tengo el catión sodio. El catión sodio gana un electrón y se convierte en sodio elemental. El catión sodio gana un electrón y se convierte en sodio elemental. Es ahí donde tú observas. Esta es la masa molar. Esto es lo que se ha formado. Su masa molar es 23, me darán de dato. Por esta mol de sodio que se ha formado, se ha transferido 1 mol de electrones. Por lo tanto, su peso equivalente es 23. Por eso te decía que en el caso de los metales coincide con el estado de oxidación, ¿cierto? 23. Otro ejemplo. Tengo aquí, en la oxidación del agua. Se ha generado oxígeno. Quiero el peso equivalente de él entonces. Se ha formado 1 mol de oxígeno. Y 1 mol de oxígeno pesa 32 gramitos. Por esta mol de oxígeno se han transferido 4 moles de electrones. Ahí están los 4. Por eso es que el peso equivalente del oxígeno es 8. Así se determina el peso equivalente. ¿Ok? Por cada mol de sustancia formada, ¿cuántas moles de electrones se han transferido? Ahora, en función a eso, tenemos la primera ley de Faraday. ¿Qué dice la primera ley? Bueno, que la masa que se genera es proporcional a la cantidad de carga que circula. Se puede calcular de esta manera. Peso equivalente por la carga, pero como tú sabes esto, que la intensidad es carga sobre tiempo, estoy despejando y reemplazar la carga, que es igual a la intensidad por tiempo, que es lo que estoy colocando acá. Ahora, esta operación que puede ser muy sencilla por muchos, ¿cierto? Entonces, solo necesito que tengas cuidado esto. La masa te va a salir en gramos siempre y cuando la intensidad esté expresada en amper y el tiempo esté expresado en segundos. ¿Por qué? Amper por segundo te da coulomb y se irá con lo que el coulomb que tú tienes ahí abajo. ¿Ok? Entonces, ten mucho cuidado para determinar la masa, debe salir en gramos si la intensidad va en amper y si el tiempo va en segundos. Cuidado con los miliamper, con las horas, con los minutos.
hay que hacer la conversión previa antes. Listo, esa es la primera ley. La segunda ley de Faraday describe lo siguiente, que tengo por acá. Aquí tengo 3 celdas. Una celda que tiene solución de oro, solución de zinc y solución de plata. 3 celditas. Las 3 celdas están conectadas hacia una misma fuente de corriente, en este caso una batería. Suministra corriente, llega sobre los electrodos hacia la sustancia o solución. ¿Objetivo cuál era? Descomponer. Cuando las celdas están conectadas de esta manera, todas hacia la misma fuente, se describe de que este sistema está conectada en serie. En serie, la cantidad de voltaje que circula en cada una de las celdas es la misma. Y entonces Faraday dice lo siguiente: si a esta celda le llega la misma cantidad de corriente que acá, la misma cantidad de corriente que aquí, por el mismo intervalo de tiempo, la sustancia generada aquí, aquí y aquí debe ser proporcional a un valor importante que es el peso equivalente. Chequea acá. Mira cómo se transfiere la corriente. La corriente viene desde la batería o pila, ¿cierto? Circula sobre los y llega hacia las sustancias. Objetivo de ellas, descomponerlas. ¿Y qué voy generando? Bueno, el oro se reduce, pasa de +3 hacia oro elemental, así como se genera el zinc, y así como se genera la plata. Entonces, la segunda ley de Faraday me dice, en este caso, que la masa de oro depositada, la masa de zinc depositada y la masa de plata que se deposita es proporcional a sus pesos equivalentes. Porque en este caso circula la misma cantidad de corriente por el mismo intervalo de tiempo, ¿cierto? Ya que las celdas están conectadas en serie. ¿Ok? Esa es la segunda ley de Faraday. Ahora, ¿cómo las trabajo? ¿Cómo hago esto en un ejercicio? Te planteo esto. Dice, determine la masa de potasio y de cloro formado si se realiza la electrólisis del cloruro de potasio. Hasta ahí nada más un momento. Tú dices, bueno, si al cloruro de potasio fundido yo le doy corriente eléctrica, debo obtener potasio y debo obtener cloro. Ese es mi objetivo cada vez que yo doy corriente eléctrica. Por lo tanto, puedo seguir analizando y decir, el potasio viene de carga +1 para pasar a elemental. Para ello, él tiene que ganar un electrón, o sea, reducirse, y eso sucederá en el cátodo. Luego, el anión cloruro va a pasar a cloro gas, ¿cierto? Entonces, tu balancito por aquí, hay una pérdida de electrones y él se oxida. Bien, este es mi análisis. Ahora, me dicen, determine la masa de potasio. Entonces, masa de potasio. Esto será igual. Su peso equivalente por densidad por el tiempo entre 96.500. Y solo voy a reemplazar peso equivalente, masa molar 39 entre un factorcito. Y revisa el factorcito. Mira, por una mol de potasio que se forma, se transfiere una mol de electrones. Ya está. Intensidad 9,65 amperes, tiempo 1000 segundo entre 96.500. ¿Cierto? Y ahí tú operas la masa de potasio. De manera análoga puedo trabajar la masa de cloro, igualito si quiero. Ya voy a reemplazar directo. Masa molar, bueno, el peso atómico del cloro es 35,5, pero yo acá tengo 2, por lo tanto masa es 71. Factorcito, por una mol de cloro se han transferido 2 moles de electrones, ahí está, y el resto es de dato. 9,65 amperes y 1000 segundos entre 96.500. Y determinas la masa de cloro, ¿cierto? Utilizando la primera ley, pudimos haber combinado con la segunda ley también. Esa es la parte cuantitativa de este proceso electrolítico, ¿ya? Recuerda que la masa y la carga es proporcional. Listo, ahí cierro con todo lo que es electrólisis. Avanzo con celdas galvánicas. En las celdas galvánicas, ¿qué debo de realizar? A ver, primero, ¿qué debo considerar? ¿Cierto? En las celdas galvánicas se considera lo siguiente. Este también es un proceso electroquímico. Se va a generar la reacción redox, ¿cierto? Pero acá hay algo peculiar.
La reacción redox produce corriente eléctrica. La reacción redox produce, te genera corriente eléctrica. Por eso es que a esta reacción se le denomina espontánea, natural, con el dispositivo correcto te entrega corriente, que es lo que tú trabajas en las pilas, ¿cierto? ¿Para qué utilizamos las pilas? Porque esta nos provee de una fuente, ¿cierto? Es una fuente de corriente. Si armamos bien nuestro dispositivo, tendremos aquí un equipo, un voltímetro, un amperímetro, que me mida la cantidad de corriente que esto internamente me está generando, ¿cierto? Ahora, este es un proceso entonces espontáneo, se dice, porque no requiere de un agente externo. ¿Cuál es el dispositivo aquí? Chequea. Aquí estoy simulando una pila, que es una pila básica, que también la tienes tú en la parte teórica, ¿ya? En tu material, que es la pila de Daniels. Aquí tengo lo siguiente. Otra vez está mi vasito, ¿no? Celda o cuba, ya está. Cada celdita tiene un electrolito. En este caso es el sulfato de cobre. Si hablamos de concentración, obvio esto está en solución acuosa. Concentración 1 molar para cada una de mis soluciones. Y si las soluciones se encuentran en concentración 1 molar, pues entiendo que son soluciones estándares. Concentración 1 molar. Tengo también electrodos. Un electrodo por aquí es de cobre y el otro electrodo es de zinc. Te decía que es una pila básica porque las soluciones contienen el metal, ¿cierto? Como electrodo. Solución de cobre, electrodo de cobre. Solución de zinc, electrodo de zinc. Ahora, aquí arribita tengo un foquito. Ya no necesito una fuente de corriente. Más bien necesito alguien que me mida o me indique, ¿cierto?, que hay una corriente que se está generando producto de la reacción redox. Hasta aquí no se ve nada. Se ven los electrolitos, se ven mis electrodos, uno será ánodo, el otro será cátodo. Aquí aún no pasa nada, porque necesito cerrar el circuito. ¿Cómo se cierra el circuito? Con un conector externo. Y ese conector externo se conoce como el famoso puente salino. ¿Y qué contiene este puente? Pues sal, ¿cierto? Que permite la electroneutralidad. Este puente está en contacto con ambas soluciones y permite la electroneutralidad de la celda. De esa manera, las celdas no se ven descompensadas en carga cuando hay el flujo de electrones. Entonces, te pido observes nuevamente. Le voy a quitar el puente. Aquí nada, todo normal. Voy a colocar el puente, voy a cerrar el circuito y me vas a decir lo que tú observas. Cierro el circuito y ¿qué observé? Dime, ¿qué pasó con el electrodo de cobre y qué pasó con el de zinc? ¿Observaste? Mira, ahí está otra oportunidad. Coloca un puente y observamos cambios en los electrodos. Se ha generado una reacción y producto de ello tu foco incendió, o sea, está conduciendo corriente, te está generando corriente, alimentando ese foquito. Dime, ¿qué le pasó al cobre? ¿Qué le pasó al zinc? Has observado, ¿no? Has observado que el cobre ha comenzado a ganar más masa, ¿no? Y que el zinc aparenta disolverse, ¿cierto? Aparenta desaparecer. Entonces, ¿qué está pasando? Chequeo. ¿Qué sucede en cada electrodo? En el cobre se está depositando más cobre, más cobre. Y en el caso del zinc, ¿qué pasó? Se está disolviendo. Y entonces, si eso ocurre, ¿cuáles son mis reacciones? Mis semireacciones en todo caso. Bueno, en el cátodo, donde siempre se ha producido la reducción, hay una ganancia de electrones y por ende, este cobre más 2 que se encuentra en la solución se está depositando como cobre sólido. Mientras tanto, este zinc que se encuentra aquí está pasando hacia zinc de la solución, oxidándose, claro, ese es el ánodo, se oxida. Y mediante, o cuando esa reacción sucede, te está entregando corriente, te está entregando corriente. A ver, ¿qué más me preguntan? Y entonces, ¿cuáles serán los signos de mis electrodos? ¿Cuáles serán? Si este es el cátodo y este es el ánodo, ojo, aquí hay una pérdida de electrones, ¿no?
Es una oxidación, aquí una pérdida de electrones. Si hay pérdida de electrones, el polo del ánodo debe ser negativo, porque quien pierde es quien bota, ¿cierto? Quien repele los electrones. Quien gana se reduce, y si gana, si atrae los electrones, el polo debe ser positivo. Y que no te puedes olvidar que los electrones, el flujo de electrones, que es lo que tú quieres en esta pila, que te dé corriente, siempre va desde el ánodo hacia el cátodo, desde donde se pierde hacia donde se gana. Entonces, cuidado aquí. Una de las diferencias entre las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas es en que las celdas galvánicas, los polos son contrarios a los de las celdas electrolíticas. Ojo, en el ánodo se sigue produciendo la oxidación. En el cátodo se sigue produciendo la reducción y la ganancia. Eso no cambia. Lo que cambia son los polos. ¿Y por qué cambian los polos? Porque en este dispositivo, aquí, tú necesitas corriente. En este dispositivo, tú necesitas corriente. Y para generar corriente debe haber un flujo de electrones, que siempre va del ánodo al cátodo. En el caso de la celda electrolítica, tú no buscas corriente. Es más, se necesita corriente para generar sustancias y propiciar la movilización de los iones, el catión hacia el anión hacia el ánodo. ¿Ok? En el caso de las celdas galvánicas, te repito, el ánodo tiene polo negativo y el cátodo tiene polo positivo. ¿Y qué más está pasando? Te muestro otra vista. Mira, aquí. Igual, tengo aquí un ánodo, mira, aquí está colocado el zinc ahora y por aquí tengo el cátodo de cobre. Tengo mi puente salino, mi conector externo y ahora tengo un voltímetro porque quiero medir, cuantificar qué cantidad de corriente se está generando. Observo de manera micro, este zinc comienza a disolverse y cada vez pasa a zinc más 2 porque se oxida. Mientras que el cobre de la solución 2 se reduce, ¿cierto? Gana electrones y se va depositando. El cobre se reduce, el zinc se oxida y por ende tengo una reacción neta, ¿cierto? Que es la suma de mi semireacción de oxidación y mi semireacción de reducción, mi reacción neta. Y esa reacción neta, chicos, lleva a obtener una representación de la celda que es conocido como el diagrama de celda, ¿ya? Que es lo que vamos a trabajar más ratito. Es una reacción espontánea, natural, porque no necesito nada, es más, se entrega corriente. Se produce una oxidación y una reducción de electrodos respectivos. ¿Ya? Esa es otra vista de lo que acabamos de ver anteriormente. Ahora, mi reacción neta, te decía, era producto de la oxidación del zinc y de la reducción del cobre. Y en base a reacción neta se establece una representación denominada diagrama de celda. Este diagrama de celda se coloca de esta manera siempre. Primero lo que pasa en el ánodo y luego lo que pasa en el ánodo. ¿Por qué de esa manera? Porque se sabe que los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo, desde el ánodo hacia el cátodo. En el ánodo se produce la oxidación, ya la sé. En el cátodo la reducción. Ánodo oxidación, de 0 a más 2, me lo está diciendo mi reacción neta, mira, de 0 a más 2, ahí está mi oxidación. El zinc pasa a una solución acuosa, cuya concentración es 1 molar. En el caso del cobre, parte de más 2 y llega hacia cobre 0, o sea, él se reduce. Y el cobre venía de una solución acuosa, cuya concentración era 1 molar también, y pasa a cobre 0. Con este diagrama de celda, tú puedes verificar quién se oxida y quién se reduce, y representar entonces el esquema trabajado. ¿Ok? Ahora, necesito medir la cantidad de corriente. ¿Qué cantidad de corriente se generó? ¿Qué lectura dio mi voltímetro? Entonces, para eso hago uso de la tabla de potenciales, porque hasta aquí nomás, aquí debimos habernos preguntado, ¿no? ¿Y cómo yo sé que el zinc se oxida? ¿Cómo sé que el cobre se reduce? ¿Cómo reconozco eso? Aparece, te comentaba antes con el ejemplo del hierro y del oro, de que, si bien es cierto, son metales, todas las sustancias estas que analizamos en su mayoría, ¿cierto? Tienen tendencia para oxidarse, pero unos más, otros menos, ¿no? Y quien medía esa facilidad
potencial, que es lo que vamos a ver aquí. Las tablas de potenciales, ¿ya? Te dan un conjunto de datos. Todos estos datos vienen así, de dato en el examen. Tú no tienes nada que memorizar. De dato. Y entonces, si vienen de dato, lo único que yo necesito sería analizar. Pues observo aquí. Si me dan tablas de reducción, y entiendo que son de reducción porque mira, si tú chequeas todo es ganancia de electrones, se reconoce que cuanto mayor sea ese potencial, mayor facilidad tendrá la sustancia para reducirse. Ojo, mayor potencial, más fácil es para reducirse o más tiende a reducirse. Entonces, si yo quiero comprobar qué es lo que pasa con qué es lo que pasaba con el cobre, entonces tenían que haberme dado los datos. Por ejemplo, aquí yo tengo al cobre, su potencial, acá está el cobre, ¿ya? Y por aquí, más abajo, debe estar el zinc. ¿Dónde estás? Sí, ya te perdí. Acá está. Ahí está el del zinc. Entonces, cada uno tiene su valorcito, ¿cierto? Que mide su facilidad, valor que a ti te darán. De esa manera voy a identificar quién se oxida, quién se reduce y qué cantidad de corriente se genera en este proceso. A ver, ¿cómo es? Esto es lo que quiero, ¿cierto? Tengo cobre, tengo zinc, con sus soluciones, pueden ser de sulfato, de nitrato, no importa, ¿cierto? Igual me da. Tengo ánodo, cátodo, flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo y me debe generar un voltaje. Y claro, tengo mi puente salino, ¿no? Para cerrar el circuito. Entonces, aquí se genera este voltaje, denominado fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? El trabajo neto que hace internamente el sistema para entregarte corriente, energía, fuerza electromotriz en este caso. Ahora, también se denomina potencial estándar de celda, que se calcula, esto es una convención muchachos, se calcula como el potencial de reducción. Ojo, tú tienes estos valores. Lo único que te pido es analizar qué pasa en el cátodo y quién está en el ánodo. Nada más. Si yo armo una pila, es para que la pila me sirva. Por lo tanto, la pila siempre te debe dar un potencial positivo, indicador de que la pila funciona, de que la pila que tú has armado es correcta. ¿Ok? Entonces, en base a eso, yo puedo medir esta fuerza electromotriz o el potencial estándar, ¿ya? Y como su nombre lo dice, es estándar, ¿ya? Cuando las soluciones se encuentran en concentración 1 molar. Y la tabla también indicaba de que era medido a 25 grados Celsius, y por ahí alguno se dio cuenta. Porque tú bien sabes que si la temperatura cambia, pues los potenciales también cambian. Las celdas se alteran con modificación de la temperatura, y eso tú lo sabes, lo vimos la clase pasada. Ahora, en las evaluaciones para nosotros todo es estándar, todo a 25 horas, no hay problema cuando hablamos de pilas. Cuando las condiciones son distintas, se utilizan otro tipo de ecuaciones que a este nivel no vemos, pero por ahí tal vez has escuchado la famosa ecuación de Nernst. Nernst se utiliza cuando tenemos otras concentraciones, otras temperaturas. En este caso, hablamos de condiciones estándares. Entonces, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue para él, para la pila, para esta que medimos, para la del zinc y la del cobre? ¿Quién me ayudó a decidir que el cobre en el cátodo y que está en el ánodo? Y además, ¿cómo medía mi potencial? Entonces, ¿quién me ayudó a decidir? Fueron estos datos. Eso me ayudó a decidir, ¿ya? Incluso, por favor, te corrijo, 0,76 y acá es 0,34, ¿ya? Ahí está. Ahora sí, corregir esos valores. ¿Qué me dicen estos valores? Tú dices, a ver, el valor me indica lo siguiente, voy a leer. El zinc pasa de +2 a 0, o sea, se reduce. Entonces, aquí voy a colocar, según lo que me informan aquí, el zinc está pasando desde +2, ganando 2 electrones, pues se reduce, y pasa a zinc elemental sin 0. Y lo hace con un potencial llamado potencial de reducción, porque hay ganancia, igual a menos 0,76 voltios. Cuidado con mi signo. Además, me informan, me dan de dato, que el cobre pasa de +2 de la solución acuosa, gana 2 electrones
y pasa a cobre elemental, cobre 0, y eso lo hace con una facilidad, se llama potencial de reducción, igual a más 0,34 voltios. A ti te van a dar estos dos datos. Lo único que yo te pregunto es, dime, si yo tengo al zinc con una facilidad de menos 0,76 voltios para reducirse, y el cobre con una facilidad para reducirse de más 0,34 voltios, dime entonces, ¿quién debe de reducirse en base a estos valores? ¿El zinc o el cobre? Dice, el que tiene mayor potencial de reducción se reduce. O sea, como dice Astrid, según el valor, el cobre debe de reducirse. Por eso es que el cobre se adopta en el cátodo. Y si el cobre se reduce, dime qué le toca al zinc. ¿Qué le toca al zinc si el cobre decide reducirse debido al potencial? ¿Qué le toca al zinc? Si el cobre se reduce, pues el zinc, caballero, ¿no? Tiene que oxidarse. Y entonces, luego de ese análisis, lo único que hacemos es reemplazar. Solo reemplazar, mira. Ya definí, he analizado de que el cobre es el que se reduce y el zinc debe ir hacia el ánodo porque ahí se debe oxidar. Nada más, terminó tu análisis, el resto es tu matemática. Ten cuidado con los signos. Voy a reemplazar potencial de reducción del cobre más 0,34. Potencial de reducción del zinc menos 0,76. Cuidado con el signo. Sumamos o restamos en este caso y tenemos 1,10 voltios. Ah, ok, el potencial me sale positivo, entonces mi pila está funcionando correctamente. Y esa es la cantidad de voltaje que me está dando. ¿Ok? De esa manera vas a representar. Ahora, ¿qué más? Ah, ya, aplicamos aquí. ¿Qué dice? Se construye una celda, una pilita, ¿ya? Con alambres de magnesio y de plomo, o sea, son sus electrodos. Hay soluciones de nitrato de magnesio y nitrato de plomo. Determine quién es el ánodo y cuál es el potencial estándar de la celda. Y obviamente me dan datos, ¿cierto? Porque no tengo nada que memorizar. Ahora, con esos datos tengo mucho que hacer, chicos. Incluso me puedo dibujar toda mi celda aquí. Mira, tengo, a ver, para empezar voy a dibujar acá, ¿ya? Bueno, voy a bosquejar mi sistema. Tengo aquí una solución de nitrato de plata. Perdón, de magnesio, perdón. Y por aquí tengo nitrato de plomo. Me dicen que esto se arma con un alambrecito, pongamos así, de magnesio y el otro alambrecito es de plomo. Y estos dos se conectan hacia algún equipo porque me deben medir el voltaje, ¿cierto? Los electrodos están sumergidos en las soluciones electrolíticas. Y aquí no le pasa nada si yo no cierro el circuito, ¿cierto? Llamado puente salino. Ya armé mi esquema, pero quiero saber quién es el ánodo y quién es el cátodo. Voy a ver mis datos. Observo. Me dicen, aquí voy a analizar, ¿eh? Que el magnesio pasa de más 2 a 0, o sea, se puede reducir con una facilidad de menos 2,37 voltios. Y que el plomo se reduce con una facilidad y pasa de más 2 a 0 con más 0,13 voltios. Bajo esos datos, muchachos, díganme, ¿quién se reduce? ¿El plomo o el magnesio? Fíjate los valores. El que tiene mayor potencial de reducción se reduce. Dime, ¿quién se reduce? ¿El plomo o el magnesio? Perfecto, perfecto, chicos. El plomo. Y entonces tú ya lo decidiste. Ojo, el plomo se reduce, va. Tú dices, bueno, si el plomo se reduce, él va a ser mi cátodo. Y entonces, quien se oxida será el ánodo, en este caso el magnesio. El flujo electrónico va del ánodo hacia el cátodo, así van tus electrones, ¿cierto? Ahora, aquí puedo observar una reducción para el plomo y una oxidación para el magnesio, ¿cierto? Una reducción para el plomo y una oxidación para el magnesio. Puedo medir, me están pidiendo el potencial de la celda. Antes de eso me decían, ¿quién está en el ánodo? Bueno, en el ánodo está el magnesio. Ya está, primera respuesta. El potencial de celda, sabemos, se calcula como el potencial de reducción, ¿cierto? De lo que pasaba en el cátodo con respecto a lo que pasaba en el ánodo. Y tú ya lo analizaste. En el cátodo estaba el plomo, él se reduce. Y en el ánodo está el magnesio, cuidado con el signo, 2,37 voltios. De tal manera que si sumamos,
el potencial de la celda es 2,50 voltios. Es esta la cantidad de voltaje que me debe de generar en el sistema. Ya está, respondida mi pregunta. Ahora, incluso, voy a ir un poquito más, ¿ya? Vamos a hacer el diagrama de celda. ¿Te acuerdas del diagrama? El diagrama primero va el ánodo, luego va el cátodo. Vamos a poner el diagrama. A ver, ¿cuál era el diagrama? Ánodo. ¿Qué pasó en el ánodo? Magnesio. Y me dices el magnesio se oxidó. O sea, pasa de 0 hacia carga más 2, que es lo único que tiene el magnesio. Entonces digo, magnesio que estaba en el alambre ha comenzado a disolverse y ha pasado a magnesio más 2 de una solución acuosa. Tengo mi tesalina importante. Y por aquí, si acá tengo el ánodo, y pongo el cátodo, ¿cierto? Y en el cátodo, ¿qué observo? Plomo pasa de carga 2 de la solución acuosa hacia plomo sólido. O sea, este más 2 va a comenzar a depositarse, ¿cierto? A depositarse. Entonces tengo la óxido reducción. Tengo el ánodo y tengo el cátodo. Y entonces adicionalmente coloqué también ahí la celdita, ¿cierto? La celdita o el diagrama que me ayuda a representar todo ello. Entonces, resumo muchachos. Para una celda galvánica o voltaica, tú necesitas identificar quién se oxida, quién se reduce. En base a eso sacamos todo. No te olvides, esos datos a ti te dan. Necesitas reconocer, el que tiene mayor potencial de reducción se reduce, el otro se oxida, punto. El resto fluye, ¿ok? Hasta ahí es la parte teórica, chicos. Lo que ahora viene es la resolución de los ejercicios. Así que empezamos. Primera pregunta. Tengo. La electroquímica estudia la interrelación entre reacciones redox y corriente. Ya hemos visto. Pregunta, ¿involucra todo tipo de reacciones químicas? Todo tipo, falso recontra falso. Solo involucra reacciones redox, no cualquier tipo de reacción. ¿La unidad de carga eléctrica es el coulomb? Correcto. ¿Las soluciones acuosas son conductoras de primera especie? ¿De primera? No. Ellas son de segunda especie. Perfecto. Recuerda que las de primera especie eran los metales, ¿cierto? Los metales y no te olvides el grafito. La clave es la B. Perfecto. Primera pregunta, la clave la B. Sigo. Pregunta 2. Ahora me hablan con respecto a los procesos. En ambos se lleva a cabo semireacciones de oxidación-reducción. Correcto, porque eso es redox. En los galvánicos se producen reacciones redox espontáneas. Correcto, natural, no requiere de un agente externo. Tercero, hacen uso de dos electrodos, siempre dos electrodos, uno llamado ánodo y otro llamado cátodo, a óxido, a la reducción. ¿Verdad? Pues esa será la incorrecta. Dice, ¿en los electrolíticos se usan puentes? No, los puentes, esto es falso. Los puentes se utilizan en las pilas, ¿cierto? O en los galvánicos, si tú quieres, en los galvánicos. Bien, bien, Félix. Pregunta 3. Ya, por partes. Me hablan del cloruro de magnesio fundido e inmediatamente es esto. Este es el cloruro de magnesio fundido. Si a él yo le doy corriente eléctrica, debo generar magnesio y debo generar cloro, ¿cierto? ¿Cómo lo genero? Entonces analizo. Este es el magnesio que tiene carga más 2 y ese es el anión cloruro. El magnesio, el catión magnesio, debe de ganar electrones para pasar a magnesio elemental. Mientras que el anión cloruro debe de perder electrones, 2 segundo balance, ¿cierto? Para obtener tu cloro gaseoso. Entonces, esto es la ganancia, una reducción, esto es una pérdida, una oxidación. La reducción sucede en el cátodo, la oxidación sucede en el ánodo. Ya está. En base a ese análisis, ¿qué tenemos? Los iones magnesio se oxidan y se dirigen hacia el cátodo. Los iones magnesio se reducen porque ganan y se dirigen hacia el cátodo. Por lo tanto, esto es falso. No se oxida, se reduce. Producto de la reducción, ok. Producto de la reducción, se genera cloro molecular. Tú dices, a ver,
Producto de la reducción se genera magnesio. Se genera cloro también, pero no producto de la reducción, sino producto de la oxidación. Por eso esto es falso. No se genera cloro en la reducción, se genera magnesio. Se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de magnesio. Mira, se han transferido 2 de electrones por cada mol de magnesio formado y eso es correcto. Falso, falso, verdadero, la clave es la B también. Clave B. Sigo. Pregunta 4. Dice, para determinar la masa necesito peso equivalente. Me hablan de 2 sustancias. Sulfuro de aluminio y me hablan de, por acá, sulfato de níquel. Ya, entonces, en ambos casos, lo que yo necesito es la sustancia o la solución del cual se quiere obtener el metal. En este segundo caso, tengo que el níquel 2, dice acá, más 2, de esta sustancia, del níquel más 2, sale níquel sólido, que es lo que yo quiero obtener. Y en realidad gana 2 electrones, ¿cierto? De níquel más 2 pasa a 0, ganando 2 moles de electrones. Tanto. Su equivalente será su masa molar, que es 68, entre el número de moles de electrones transferidas por cada mol de níquel formada. O sea, aquí esto es 9, pues, ¿no? 29, en este caso. En el caso de aquí, el aluminio, su único estado de oxidación es más 3, no tiene otra cosa. Y el aluminio pasa de más 3 hacia 0, porque es lo que yo quiero obtener. Por eso es que él debe de ganar 3 electrones. Su peso equivalente será masa molar, 27, entre factorcito. Una mol de aluminio se transfiere en 3, por lo tanto esto es 9. 9, tu clave para el 4 era la C. ¿Ok? Ya está. Pregunta 4. Sigo. Pregunta 5. En la obtención de cobre, a partir de la calcopirita, seguro, tanto debo hacer una refinación electrolítica. Ok, ¿de quién? De acá. Esto es lo que me importa. Mira, me importa saber de dónde sale el cobre. De una solución acuosa de sulfato de cobre. Ahora, ¿por qué me importa saber eso? Necesito identificar cuál es el estado de oxidación con la que el cobre está trabajando en esta muestra de partículas. Identificando, digo, ok, el cobre viene con carga más 2, gana 2 electrones, pues se tendrá que reducir para formar cobre elemental. Ya está. Necesito esto para determinar este valor. ¿Por qué? Faraday me decía, ¿te acuerdas? Por cada mol de electrones que se transfieren, un Faraday. En esta semiconducción observo que se están transfiriendo 2 moles de electrones si yo quiero generar 1 mol de cobre. Y como tú sabes, por cada mol de electrones, un Faraday. Acá hay 2 moles de electrones, por lo que se necesita 2 Faraday de corriente, entregarle al sulfato de cobre si yo quisiera generar 1 mol de cobre. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que mi estequiometría incluso me dice. Ahora, el problema me pregunta, ya, ¿y si yo quiero tener 25 moles de cobre, entonces, ¿cuánto corriente, cuántos Faraday debía haberle dado al sulfato de cobre? ¿Cuánto? Bueno, aquí está lo complicado, ¿cierto? Tu operación. ¿Cuánto me sale? 50. La clave es la C. Listo. Sigo. Pregunta 6. De las 6 y la 7 y la 8, estas 3 tienen el mismo contexto con 3 preguntas distintas. En el primer caso, dice, ojo, leamos bien, dice, una forma de proteger de la corrosión y darle un fino acabado a una pistola es realizar un proceso de niquelado, que quiere decir que a esa pistolita le vamos a recubrir con níquel, vamos a depositarle sobre su superficie níquel, ¿ok? Para evitarlos de la oxidación, de la corrosión. Entonces, ¿a partir de qué? Dice, el cual se lleva a cabo en un baño que contiene una solución acuosa de sulfato niqueloso. O sea, ahí el níquel se encuentra con carga más 2. Ya recuerda que el níquel tiene más 2 y más 3. Más 2, ya tú sabes que el sulfato es menos 2 también. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Si esto es una solución acuosa,
Si es acuosa, dime qué es lo que se genera. Pregunta, ¿le pasa o no algo al níquel? Recuerda. Grupo 1A, 2A, 3A. No le pasa nada. El níquel. ¿Se deposita níquel o no? Incluso ni para pensar mucho, porque aquí me dicen que es un proceso de niquelado. O sea, sí o sí le pasa algo al níquel. Se deposita. Entonces, pues, ok. El níquel va a pasar de carga más 2, ganando 2 electrones y se va a depositar. Ya está. Entonces, si hay una ganancia, él se está reduciendo. Y esa reducción ya sabemos que pasa en el cátodo. Hasta aquí ya tengo una respuesta. Porque si quiero niquelar, ¿cierto? Si el níquel se va a generar en el cátodo, ¿dónde debo colocar mi pistolita? Para que se pegue el níquel, para que se deposite el níquel, pues lo debo colocar ahí, en el cátodo, ¿cierto? Para aprovechar que el níquel se va a reducir, como dice Astrid. Entonces, si el níquel se reduce, dime quién se oxida. ¿Quién se oxida si es una solución acuosa? ¿Quién se oxida? No se oxida el oxígeno. Se genera oxígeno, sí, pero quien se oxida es el agüita, pues. El agüita se oxida para generar oxígeno, es otra cosa. Ya está. Y eso debe estar generándose en el ánodo. Entonces respondo, ¿dónde debo colocar mi pistola? En el cátodo. ¿Y qué se genera en el otro electrodo? Pues se genera oxígeno en el ánodo. Y es por eso que ya habrás marcado tu clave, la C. Muy bien, el agua. Perfecto, Astrid. Pregunta 7. Determine la masa de níquel en gramos depositada sobre la pistola, si por la celda ha circulado esa cantidad de corriente. Ok, entonces quiero la masa de níquel, ¿ya? Entonces, veíamos que el níquel viene de carga más 2, gana 2 electrones, se reduce y pasa a níquel sólido. Quiero determinar la masa de níquel. Sencillo entonces. Peso equivalente, ¿cierto? De níquel por intensidad por tiempo entre 96.500. Y ahí acabó, el resto es tu matemática, ¿ya? Te lo voy a dejar indicado nada más. Esto es igual. Peso equivalente. 58, que es su masa molar, entre 2 por una mol de níquel que pesa 58, su factor es 2. Me dan la intensidad, 3,65 amperes. Me dan el tiempo, 2000 segundos, entre 96.500 coulomb. Amper por segundo coulomb. Te sale la masa exactamente expresado en gramos, ¿cierto? La masa de níquel. Y esa pregunta 7, tu clave debe ser, a ver si operamos, esto sale 5,8. Muy bien, Félix, 5,8. Perfecto, pregunta 7. Pregunta 8. Dice, determina el volumen en litros medido a condición normal. Entonces, hasta aquí tú dices, bueno, condiciones normales, me hace recordar un valorcito, ¿te acuerdas? 22,4, ¿no? 22,4 para una mol de determinado gas medido a condiciones normales. Bueno, dice, si se ha depositado 11,6 gramos de níquel. Entonces digo, a ver, un momentito. En mi reacción, voy a repetir, el níquel ganaba 2 electrones y se depositaba. En el caso de la agüita, veíamos que el agua generaba oxígeno, ¿cierto? Y en base al balance, yo completaba con esto. Ya está. Entonces, por ganancia de electrones se formaba el níquel y por pérdida de electrones se generaba oxígeno. Ya está. Estoy recordando, ¿ya? Recordando, esto me sirve. Ahora, tengo la masa de níquel, pero a mí me piden volumen de el gas producido, que será el oxígeno. Entonces, por aquí puedo aplicar la segunda ley y decir que la masa de níquel debe ser proporcional a la masa de oxígeno que se generó, ¿cierto? De acuerdo a sus pesos equivalentes, ya que en ambos casos circula la misma cantidad de corriente por el mismo intervalo de tiempo. Y entonces solo voy a reemplazar. La masa de níquel me han dado de datos 11,6. El peso equivalente del níquel ya lo había trabajado en el programa anterior, 58 entre 2. Masa de oxígeno no sé, pero su peso equivalente sí. Su masa molar es 32 y el factorcito es, por una mol de oxígeno que pesa 32, se transfirieron 4 moles de electrones. Y ya está. Al operar, ¿qué tenemos? Me sale que la masa de oxígeno es
3,2 gramos. Esa es la masa de oxígeno formada, pero necesito el volumen, necesito volumen. Entonces voy a repasar estequiometría anterior, pues, anterior, porque anteriormente yo sabía, 1 mol de oxígeno que pesa 32 gramitos a condiciones normales ocupa 22,4 litros, es lo que tú sabías. Ahora, si la masa es 32 gramos, ¿qué volumen ocupará? Es 3,2 gramos. ¿Qué volumen ocupará? Pues al operar tenemos 2,24 litros. Ese es el volumen ocupado a esas condiciones. Clave A, 8, clave A. Voy acabando. Problema 9. En este problema 9, ¿qué tenemos? A ver, es un problema bonito. Mira, ya tengo, dice, bueno, se habla de los marcapasos. La pila para que funcionen los marcapasos es de 2,80 voltios. ¿Ok? Así funciona el marcapaso, con 280 voltios. Listo. Ahora, por separado, vamos a armar una pilita, ¿ok? Que tiene la finalidad alcanzar ese voltaje. No lo sé si lo alcanzará, voy a analizar. Pero esta es la pila que ya se formó. Acá no tengo que estar pensando, ay, quién se oxida, quién se reduce, voy a dar mis valores. No, porque ya te dijeron que esta es la pila que se armó. Lo único que tú tienes que identificar es qué pasó. El manganeso pasó de 0 a +2, o sea, se oxidó. Y el oro pasa de +3 a 0, es decir, se ha reducido. Y entonces, primera pregunta, ¿la representación de la celda es esta? Tú dices, bueno, a ver, de 0 a +2 se oxida. Entonces, de 0 a +2 se oxida, correcto, va el ánodo. De +3 a 0 se reduce, cátodo. De +3 a 0 se reduce. Identifico sólido, acuoso, acuoso, sólido. Sólido, acuoso, acuoso, sólido. Perfecto. Esa es la representación para mi celda. ¿Por qué? Porque la ecuación me la dijo. Segundo, ¿este es un fenómeno espontáneo? Bueno, para saber que es espontáneo, tengo que calcular el potencial de la celda, pues. O sea, para saber si es espontáneo es porque me generó corriente. A ver, ¿cuánta corriente me habrá generado? En el cátodo menos potencial de reducción en el ánodo. ¿Quién está en el cátodo, chicos? En el cátodo está el oro, ¿cierto? Porque él pasó de +3 a 0. Además, él tiene mayor valor ahí. 1,50. Menos 1,18 voltios. Ya está. Opero y el potencial me sale más 2,68 voltios. Entonces, mi pregunta es, ¿el proceso es espontáneo? Correcto, sí es espontáneo. El proceso es espontáneo cuando el potencial de la celda es arriba que 0. Ahí es espontáneo, porque te está generando corriente. Correcto. Tercero, dice, ¿y ese marcapaso funcionará con ese voltaje si yo tengo esta reacción? ¿Funciona o no funciona el marcapaso? Dice, bueno, el marcapaso necesita 2,80 de voltaje, como mínimo. Pero la pilita que yo he armado solo me da 2,68. Por lo tanto, si bien es cierto, mi pila funciona, pero en el marcapaso no, porque en el marcapaso requiere mayor voltaje, requiere 2,80. Por lo tanto, ahí no funciona. Para mi marcapaso no, para otra cosa sí, ¿no? Para el equipo de sordera que requiere menos, tal vez, pero para mi marcapaso no. De tal manera que la clave es la B. Último ejercicio, chicos. Problema 10. Esto es similar a lo anterior. Mira, con la finalidad de prender el foco de una linterna, es necesario como mínimo 1,25 voltios. Nada más necesito 1,25 voltios. Ya. ¿Qué más me dice? Para lo cual, ¿no? Para lo cual se necesita armar una pila, la cual consta de un alambre de zinc con esta concentración de nitrato de zinc inmerso, una lámina de cobre con una solución de nitrato de cobre. Ya está. Calcule la fuerza electromotriz en voltios de esta celda. Entonces, si yo tengo zinc, una solución de zinc, otra solución de cobre, ojo, que no es la misma que hace rato, porque acá yo tengo cobre +1. ¿Ya? La pila de Daniels, la del ejemplo de hace rato, era cobre +2. Es otra pila, es otra. Entonces, aquí digo, bueno, voy a armar mi pilita. Entonces, como no tengo reacción aún, tú aquí sí decides. Dime, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? ¿Quién se reduce? A ver, ¿quién se reduce? ¿El cobre?
¿El cobre más 1 o el zinc más 2? ¿Quién se reduce según el potencial? Porque me están pidiendo que calcule esta forcita, la fuerza electromotriz, que es el potencial de reducción, te repito, de lo que pasa en el cátodo, menos el potencial de reducción de lo que pasa en el ánodo. ¿Quién se reduce? Muy bien, el cobre. ¿Por qué? Porque tiene mayor potencial de reducción. Tan solo así. Aquí voy a colocar del cobre y aquí, obviamente, del zinc. Y entonces, ya está el problema, ¿no? Más 0,51 voltios, menos, cuidado con el signo, 0,76. Y entonces, cuando tú operes, esto tendrás 1,27, ¿no? Ah, positivo, claro, positivo. Y tu clave así sería la C. De esa manera, reconoces, ¿cierto? Que la pila que estás armando está bonita, te está dando voltaje correcto y es 1,27 voltios. 1,27 voltios. Perfecto, clave C. Y bueno, aquí tienes los propuestos, ¿ok? Para que tú compares y puedas identificar, ¿no? Si estás bien en tus resultados o si hay algo que aclarar, ¿ya? Entonces, si hubiera algo que aclarar, me avisas, ¿ya? Yo lamento lo que sucedió inicialmente,